apóstol y su unción traen revelación a la Iglesia como en los días primeros. ¿Es eso verdad? No decimos que el canon ya está cerrado. Voy a leerles algunas cositas más. Así es, definitivamente. El apóstol dice, el apóstol y su unción traen revelación a la Iglesia como en los días primeros. Acabo de leerlo. Dice más, los apóstoles son reformadores. Ellos traerán la reforma apostólica del nuevo milenio. Vamos a ver, ¿estamos en el nuevo milenio? ¿Estamos en el milenio? ¿Estamos en el reino mesiánico? Pero el interés de ellos es hacernos creer que ahora estamos en el milenio y sin Cristo presente. Más cosas que dice este señor. Esto es fuerte, dice, el apóstol y su unción acercan el juicio y la justicia de Dios, hago un énfasis en lo de juicio, a la Iglesia y a las naciones. Esto es dominionismo. Como verdaderos jueces de Dios, son levantados para traer y establecer sentencias y veredictos. Eso me suena peligroso, hermanos. Al Dagger, o Dagger, como se diga, en su libro Vengeance is Ours, dice, la Iglesia tendrá por necesidad que usar la fuerza física para juzgar, sentenciar y ejecutar juicio, incluida la pena de muerte, sobre los disidentes. Esa es la falsa iglesia que viene, hermanos, la que se está gestando ahora a través y a lo largo de todos estos falsos profetas y falsos apóstoles. Y no digo mentira. Y si alguien duda de lo que estamos diciendo, que vayan e investiguen. Porque, hermanos, yo tengo temor de Dios. Yo tengo temor de Dios. Y yo no quiero decir nada que no sea verdad. Pero eso sí, en ese sentido quiero ser muy bereano. Y que yo quiero investigar y saber si estas cosas son verdad. Y, hermanos, la conclusión después de años es que es verdad. Y que la iglesia está siendo afectada por un problema que es gravísimo. Y tenemos a todos estos personajes que están engañando a la iglesia y la están llevando o intentando llevar a la destrucción. Fíjense, cuando el Señor dijo, yo edifico mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿sabe? El enemigo, el Satanás en concreto, estaba escuchando eso y se lo tomó como un desafío. Y es lo que está intentando hacer, lo contrario a lo que Jesucristo dijo, porque así es el diablo. Más cosas, por ejemplo, que dice ese señor. Dice, la unción apostólica juzga la brujería. Pues si la brujería ya fue juzgada en la cruz, ¿qué hombre tiene que juzgar lo que ya Cristo juzgó? Dice, esto es fuerte y hay que escucharlo bien. Ese es Ronnie Chávez hablando. Dice, los apóstoles son arquitectos espirituales. ¿Dónde dice eso la palabra? Dice, son ungidos para supervisar la construcción de Dios. Yo pensaba que era el Espíritu de Dios el que supervisaba, y no hombres. ¿Qué voy a supervisar yo? ¿Que Dios no pueda hacer? Si Dios lo puede hacer todo. Dice, a ellos les concierne, fíjense, les concierne diseñar, estructurar y formar en la iglesia. ¿Y Jesucristo dónde queda? ¿Apalancado? Dice, fíjense, dice, y si una reforma del Espíritu, lo dicen en mayúsculas, y si una reforma del Espíritu llega, como un nuevo avivamiento de esos que ellos dicen, dice, les toca entonces rediseñar y reestructurar la iglesia. Es decir, que los apóstoles estos de este Señor son como especie de papas de Roma, que son los que emiten y dictan doctrina a través de los concilios. Así ha sido siempre a través de la Iglesia Católica y parece ser que ahora está siendo así a través de la, entre comillas, Iglesia Evangélica. Fíjense que dice, otro punto, los apóstoles son fundadores. Ellos ponen el fundamento principal en la casa de Dios junto a los profetas del Altísimo. Esto es blasfemo, porque no se puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, Jesucristo. Hermanos, ¿por qué? La pregunta es, ¿cómo es posible que haya teólogos, como tú has dicho, incluso pastores que llevan años y años y se estén tragando esta basura? ¿Cómo es posible? Mire, dice más. Los apóstoles establecen doctrina. Pero si la doctrina ya la tenemos. Tenemos la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más doctrina podemos añadir a la doctrina? Fíjense este punto es interesante incluso. Dice, los apóstoles establecen fronteras. Definen con su unción y visión hasta dónde penetrará la iglesia en su alcance y evangelización. En otras palabras, los apóstoles son el Espíritu Santo. Porque es la labor del Espíritu Santo el decir hasta dónde tenemos que ir y hasta dónde no.
En el libro de Hechos tenemos el ejemplo de Pablo, que quería ir y entrar en Asia Menor, y el Espíritu Santo, textualmente dice, el Espíritu Santo le dijo que no lo hiciera, que no era el tiempo aún. Pero ahora ha cambiado la cosa. Ahora son hombres los que toman el lugar del Espíritu Santo. Esto es grave, hermanos. Aquí no estamos hablando sencillamente de cuestiones teológicas sin importancia. Aquí estamos hablando de principios que pueden llevarnos al cielo, en este caso no, más bien al infierno. Para agregar en esto, y casi vamos a ir ya hacia la parte final, en este momento, quiero agregar al señor Ronnie Chávez. Nadie lo conoce mejor en este momento que su servidor. Iniciamos juntos. Toda la mayoría de estos hombres comenzaron bien. Iniciamos juntos. Era un apasionado predicador de la segunda venida de Cristo y del rapto de la iglesia. Y un día, éramos amigos, estábamos juntos en Costa Rica. Un día, Earl Paul lo invitó a venir por 3 semanas a los Estados Unidos, del señor que acaba de leer él. Cuando Ronnie regresó, después de esas 3 semanas, ahí en la iglesia que él había tomado, ahí reunidos todos los líderes y amigos, entre los cuales yo estaba, Ronnie dijo esta palabra: me arrepiento todos los años que estuve engañado predicando del arrebatamiento de la iglesia. Tal cosa no existe. Cristo no puede venir hasta que el reino no haya sido establecido. Y ahí, que yo lo conozco perfectamente, porque desde ahí negó las lágrimas, los milagros, las manifestaciones y la salvación de alma cuando él predicaba el rapto de la iglesia. Entonces se convierte automáticamente en ese instante en un hereje, en un apóstata, y muchas cosas que él tendrá que responder delante del gran juicio final el día que Cristo venga. Pero aparte de todo eso, o sea, que estoy hablando del comienzo, acaba de leer Miguel esas terribles, espantosas declaraciones, que eso es 100% herético lo que está diciendo él. Pero veamos aquí, vamos a ir hacia la parte final, Miguel y Pastor Willy. Dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Antes de que pasemos un comentario en este aspecto, Miguel y Pastor Willy, la palabra iniquidad, un amigo, un pastor, una vez que fui a hacer una campaña en California, me hace una pregunta que en ese momento me sorprendió, porque nunca lo había analizado desde ese punto de vista. Cuando leemos el Nuevo Testamento siempre estamos consultando el griego. Pero este pastor me dijo: hermano Bonlaines, ¿qué significa la palabra iniquidad, pero en hebreo? ¿Cuál es el significado que le da? Entonces me llama la atención y dije: mira, hermano, en este momento no lo sé, pero déjeme investigar inmediatamente. Y de hecho saqué un artículo en mi página web hablando de eso. Y descubro que en el hebreo no hay una sola palabra para definir iniquidad, porque es tan amplio el significado, tan terrible que significa iniquidad, que la gramática hebrea tuvo que utilizar 3 verbos para dar definiciones, 3 palabras para dar definición de iniquidad. Y entre ellos está, una de las partes está en esta misma expresión, está la palabra iniquidad: mujer que vende su cuerpo. Significado: en la transliteración dice ministro que vende su ministerio. Y aquí Pablo dice que vendrá ese tiempo cuando será manifestado el misterio de la iniquidad.